La palabra de Dios, el sermón de esta tarde. Como usted puede haberse dado cuenta, en las redes estuvimos anunciando el tema de hoy, hijos en la verdad. Y estamos basándonos completamente en un versículo de la Biblia que se encuentra en la tercera carta de Juan. Tercera carta de Juan, está justo antes de Apocalipsis, casi, ahí pegadito. Y solo tiene un solo capítulo, así es que dice 1:4, pero es precisamente el versículo 4, y dice así: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Padre bendito, revélate tú sobre cada uno de nosotros en esta tarde, manifiéstate poderoso en nuestras vidas y abre nuestra mente y nuestro corazón, nuestro espíritu para comprender con claridad lo que tú quieres que comprendamos en esta tarde. Y hemos entrado, como habíamos anunciado durante el mes de junio, a una serie que está relacionada con la verdad, la manifestación de la verdad. Es el tema asignado para el mes de junio. Y dijimos desde el principio, desde el primer domingo de junio, hablamos acerca de cómo dentro de los tiempos difíciles en los que estamos viviendo, las preocupaciones. En ese primer domingo nos basamos el sermón en 2 de Corintios, el capítulo 4, los primeros versículos, y vimos ahí que Pablo nos está diciendo que al saber que tiene el ministerio, no desmaya. Y yo creo que esto es bien importante ante la preocupación, las inquietudes que podamos estar experimentando. Debemos estar conscientes que tenemos un llamado, que tenemos un ministerio, ¿verdad? Tenemos una responsabilidad, una tarea asignada por Dios, y eso nos lleva a no desmayar por completo, ¿no? ¿Y qué acción debemos tomar? O sea, no desmayamos, pero que entonces, ¿qué es lo que sí debemos hacer? Dijimos, y era manifestar la verdad. Sí, debemos manifestar la verdad, y hemos estado insistiendo. Nos fuimos al siguiente domingo, el domingo pasado, en donde dijimos el tema, la verdad verdadera, ¿verdad? Jesús es la verdad. Y el pasaje que estuvimos estudiando está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 6, en donde Jesús lanzó una afirmación tan controversial para muchos. Es interesante ver cómo Jesús hizo muchas declaraciones, muchas afirmaciones, y como que medio unos aceptan y otros no aceptan, pero cuando Jesús hace declaraciones absolutas, como que eso incomoda a muchos. Y Jesús lo que está diciendo en Juan 14:6 es que dice: yo soy el camino. ¿Se acuerda que dijimos? Soy el camino y la verdad y la vida. Y luego afirma, cerrando el versículo: nadie viene al Padre sino por mí, ¿sí? Y entonces podemos darnos cuenta que en nuestro diario vivir diríamos, bueno, es que ¿por dónde debo ir? ¿Para dónde debo ir? Y entonces decimos, Jesús es el camino, ¿sí? Y luego, ¿en qué no se consiste la realidad de mi existencia? Pues, ¿para qué vivir? Jesús es la vida, ¿sí? Lo encontramos. ¿Y cómo saber cuál es mi realidad? Jesús es la verdad, ¿sí? Entonces no debemos prestar atención a tantas mentiras que nos invaden en medio de todo lo que estamos experimentando. Y el día de hoy hemos titulado, como ya dijimos, hijos en la verdad. Estamos celebrando el Día del Padre. Así que tomo el tiempo, felicidades papás, todos los que somos papás, estamos siendo celebrados. A lo mejor en forma, diríamos, limitada, por lo que de alguna forma tenemos la cuarentena, que ya más bien es ochentena o noventena, ¿verdad? Ya no es 40, ya son muchos días, muchos más que 40, pero felicidades papás, ¿verdad? Queremos bendecir sus vidas, queremos estar intercediendo por ustedes, pidiendo a Dios una bendición de lo alto, ¿verdad? Y de alguna forma festejarles. ¿Sabes? Que disfruten este día donde quiera que vayan a estar, como lo vayan a celebrar. Siga por favor las medidas de recomendación del gobierno. No se acelere. Yo sé que son tiempos en los que quisiéramos convivir. Yo quisiera estar más en cercanía de mis hijos, ¿verdad? Y yo creo que ustedes también, papás, pero debemos mantener el orden y respetar las instrucciones para que pronto podamos celebrar
vamos a tener que celebrar tantas cosas, ¿verdad? El Día de la Madre, el Día del Padre, nuestros cumpleaños, ¿verdad? No sé, tantas cosas. Tenemos que hacer una gran celebración. Nos estamos preparando, por cierto, para el primer día que podamos congregarnos presencialmente. Estamos queriendo tener una reunión muy particular, muy especial, como el arranque de la nueva normalidad en nuestra iglesia, ¿sí? Así es que reciban un fuerte abrazo, felicitación para ustedes precisamente este Día del Padre. Felicidades, Dios les bendiga mucho más, ¿sí? Está con ustedes. Y de alguna forma en fechas como esta, en este caso el Día del Padre, se puede hacer como, diríamos, como complicado predicarlo. Estaba yo pensando y yo diría, bueno, ¿a quién puedo predicarles? ¿Les predico a los papás de cómo ser mejores papás? ¿O les predico a los hijos para que me digan cómo es que pueden ser mejores hijos? Y de alguna manera está uno siempre en esa disyuntiva. Ahora, no estamos buscando un momento en donde diríamos, es que esto, papá, deberías hacer esto otro, y esto no lo deberías hacer, y esto que has hecho mal y corrige. Nada de eso, ¿verdad? Nuestro pasaje, como lo mencionamos, se encuentra en la tercera carta de Juan, y esta carta de Juan es algo característico, bien, bien curioso. Es la carta más corta, más breve de todo el Nuevo Testamento, fíjese. Es la carta más pequeñita. Está escrita a un hombre que se llamaba Gallo. Gallo con Y, ¿verdad? Con Y, no con doble L. Se llamaba Gallo, ¿verdad? Pero en realidad tenía que ser leída a toda la iglesia que estaba en esa ciudad. Hay muchas cosas interesantes que no podemos meternos ahorita en cuanto a dónde estaba y qué estaba sucediendo, pero fue escrita por el apóstol Juan, ¿sí? Juan el apóstol. Ya es un anciano, estamos llegando casi al año 100, el año 90 y tantos, 95, 96, y ya Juan el apóstol tiene más o menos esa edad. El resto de los 12 discípulos ya no están vivos. Él es el único que queda y es el que está escribiendo, y por eso él se identifica también precisamente como el anciano, ¿verdad? Es como él se está identificando. Y entonces dice, no tengo yo mayor gozo que este. Hasta podría quedar ahí 2 puntos, ¿verdad? No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad, ¿sí? Y me sorprende mucho que diga mayor gozo, ¿sí? Y digamos, ¿gozo? En estos días de pandemia, en estos días de cuarentena, de aburrimiento, de depresión, para algunos miedo, tristeza, angustia y quién sabe qué tantos otros sentimientos negativos pudieran estar experimentando. Podrías decir, bueno, es lo que está sucediendo, pero hablar de gozo, como que cuesta trabajo que en estos momentos podamos hablar de gozo. Y por si fuera poco, Juan dice, ¿verdad? Mayor gozo, ¿verdad? Es en un tono superlativo, es el gozo más grande, ¿verdad? ¿Qué te produce gozo a ti? Te preguntaría. ¿O qué te ha producido si reflexionas? Yo recuerdo esto que pasó, o esto que sucedió, o esto que logré, me ha producido. ¿Qué te ha producido gran gozo? ¿Qué te está produciendo, si es que te está produciendo algo gran gozo? Porque para Juan no tiene mayor gozo que este, ¿verdad? Como les decía, 2 puntos podríamos ponerle ahí. Oír que mis hijos andan en la verdad. Oír que mis hijos andan en la verdad. Ahora, parece ser que Juan no tuvo hijos biológicos. La verdad no podemos saber si los tuvo o no los tuvo, pero de alguna manera se está refiriendo Juan a sus hijos espirituales, a una descendencia. La palabra hijos en el original griego tiene que ver con descendencia, ¿sí? Una descendencia espiritual, ¿sí? Ahora, ¿cuántos de los que están ahorita conectados son papás? A lo mejor ahí puedes poner yo soy papá, ¿verdad? Ahí en los comentarios. ¿Cuántos son papás? ¿Sí? Acostumbro, luego a veces lo digo un poco en tono de broma, pero al mismo tiempo creo que es muy cierto, muy verdadero. Cuando el matrimonio todavía no tiene hijos, o a lo mejor ya se acerca la fecha que la van a tener, yo les digo, miren, aprovechen para dormir sabroso, para dormir a gusto, para dormir prolongado. Porque una vez que lleguen los hijos, un papá no vuelve a dormir igual.
Ahora, no lo estoy diciendo en un tono negativo, ¿verdad? Claro que nuestros hijos son una bendición, producen muchas alegrías. Y no sé en tu caso, pero en el mío, y cuando vienen los nietos todavía mayor gozo, mayor alegría, ¿verdad? Y entonces es cierto, nos podemos identificar con el apóstol Juan. Y yo creo que todos los que somos papás podríamos decir, sí, cierto, no hay mayor gozo el poder oír que mis hijos y mis nietos, mis descendientes andan en la verdad. Como pastor, no hay nada que me produzca más gozo cuando yo los veo a ustedes andando en la verdad. Produce un gozo, una satisfacción, ¿verdad? En donde digo, vamos bien, vamos por buen camino. Y eso es lo que yo creo que está precisamente queriendo expresar el apóstol Juan, ¿sí? Ahora, no solo habla de un gozo y un mayor gozo, sino todavía dice que andan. Y fíjense que la palabra andar a veces la confundimos, o la damos muy por sentado, pero andar, miren, en el diccionario de la traducción de la palabra griega original es vivir, ocupar, caminar. Es un caminar diario, es un caminar habitual, no esporádico, ¿sí? Es un diario vivir. Es que oír que mis hijos andan, o sea, viven, caminan todos los días, caminan en forma constante, ¿verdad? Es lo que se está refiriendo. Y ¿no te has puesto a pensar cuando hablamos de caminar, de andar o caminar? O sea, caminamos ya por reflejo. Simplemente empezamos a caminar. No dices, a ver, voy a caminar, no, voy a dar paso 1 y luego paso 2. Y también no es así como robot, ¿no? 1, 2, 1, 2, porque nos veríamos anormales. Se está refiriendo a un andar en forma natural. Caminamos, así como caminamos y andamos en forma natural en nuestro movimiento diario, los que tenemos la bendición de poder caminar, es precisamente a lo que se está refiriendo de andar en la verdad, ¿sí? Ahora, fíjese lo que dice, no solo en andar, está refiriéndose al hecho de que dice oír, ¿sí? No es saber nada más, no es darme cuenta, ¿verdad? Es oír que mis hijos andan en la verdad. Es un andar que se escucha. ¿Conoces personas que hacen mucho ruido cuando caminan? Yo conozco algunas personas que, es más, en algunas reuniones, algunos sitios, ahorita no hay mucha reunión, pero y donde personas que no te ha pasado estar en una reunión de algo, en un restaurante y tac, 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 se oyen acá como mucho taconazo, mucho ruido, ¿verdad? No pueden pasar inadvertidos, ¿verdad? Parece que van como si fueran dando taconazos en forma consciente o adrede. Yo sé que lo hacen en forma inconsciente, pero por el otro lado, algo que me sucede muy seguido en casa, Marilena, mi esposa, ella camina sin hacer ruido. Y entonces de repente estoy en alguna parte y de repente me empieza a hablar y digo, me asusta porque de repente no, digo, ¿en qué momento llegaste? Si ni cuenta me di, no hiciste ruido al caminar. Pero aquí Juan se está refiriendo a que es un caminar que se oye. Está oyendo que sus hijos andan en la verdad. Es un andar que se oye, que repercute, que se manifiesta, que se ve, aunque sea, o sea, se percibe con los sentidos, ¿verdad? Es así precisamente, se hace evidente. Así que lo que produce mayor gozo en Juan es oír que sus hijos andan, oír que andan en la verdad. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Pero me llama también la atención cómo podemos ir sacando palabras por palabras en todo esto. Me llama mucho la atención la última parte de este versículo. Andan en la verdad, en la verdad, en la verdad. ¿Sí? No dice andan con la verdad, tampoco dice que andan de acuerdo a la verdad, ¿verdad? Eso no es lo que está diciendo. Dice andan en la verdad. En la verdad. ¿Se acuerda? Aprendimos la semana pasada, la verdad es Cristo. Andan en Cristo. Es un estado, es una condición. Andan en Cristo, estar en Cristo. Estar en la verdad, en Cristo, se refiere a nuestra identidad. Mis hermanos, no tienen ustedes idea cuántos problemas podríamos ahorrarnos en nuestro diario vivir, en nuestras emociones, en nuestras decisiones, en nuestro trato con los demás, si conociéramos y nos metiéramos día tras día a conocer nuestra verdadera identidad. ¿Qué es lo que Dios dice que eres?
¿sí? No basado en lo que hacemos. Ese es el fundamento de todo nuestro caminar. Y somos fácilmente engañados. La Biblia, por ejemplo, nos dice con toda claridad que los cristianos somos santos. Y tú puedes decir, ¿santo? Es que, pastor, usted no conoce lo que yo hago. No me porto tan mal, pero así tanto como santo. Y somos engañados porque no conocemos nuestra identidad. Dios dice que eres santo. Y además la palabra santo, lo hemos enseñado muchas veces, tiene que ver precisamente con el hecho de apartados con un propósito, apartados para Dios con un propósito. Pero entonces cometemos el error de basarnos en nuestras emociones o en lo que los demás dicen. Y entonces experimentamos una inestabilidad. Basamos en lo que nos dicen, y si alguien nos dice que no somos buenos para algo, pues le creemos en lugar de creer lo que Dios está diciendo de nosotros. Eso es caminar en la verdad, en nuestra identidad. Debemos meternos a la palabra de Dios para descubrir, para aprender, para recordar, para reforzar quiénes somos. Lo más importante de nuestro caminar diario es nuestra identidad, es el fundamento. Por ahí se inicia todo. Una verdad absoluta de nuestra identidad: somos amados incondicionalmente por Dios. Incondicionalmente por Dios. La Biblia nos enseña con toda claridad que cuando entregamos nuestra vida a Cristo, Dios nos adopta como sus hijos. Somos adoptados, no lo merecemos, no es por nosotros, no es por lo que, simple y sencillamente hemos recibido a Cristo, hemos entregado nuestra vida a Cristo y entonces ahora somos sus hijos, y entonces Dios se convierte empieza a funcionar con nosotros como nuestro Padre Celestial. Sobre esta realidad se establece nuestra identidad. Somos sus hijos, Él es nuestro Padre. Ahora, yo sé que de alguna manera nos cuesta trabajo dependiendo de la experiencia que hayamos tenido en el pasado. Pero fíjense que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento no conocía a Dios como Padre. Vemos las manifestaciones, inclusive se puede hacer un estudio de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento y encontraremos una infinidad, casi podríamos decir que hay un nombre para cada necesidad y para cada momento de nuestra vida. Y entonces vemos a un Dios, por ejemplo, en el Antiguo Testamento como un Dios creador, como un Dios proveedor. Lo vemos como el Todopoderoso, el Shaddai. Lo vemos como un Dios protector y muchos otros nombres que tiene. Pero no aparece en el Antiguo Testamento, no se nos muestra a Dios como nuestro Padre. Pero en cambio en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, viene Jesús y nos revela al Padre. ¡Qué increíble! ¿Se acuerda? Volviendo otra vez al Evangelio de Juan, no la carta, en el capítulo 14, versículos 8 en adelante, encontramos una conversación bien interesante que nos empieza a mostrar esta verdad que estoy comentando con ustedes. Felipe le dijo a Jesucristo: muéstranos al Padre y nos basta. Siempre que veo esto digo, no quería nada, ¿verdad? No está pidiendo nada. Pero Jesús en el versículo 9 le contesta: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. ¿Tanto tiempo? De alguna manera como si Jesús dijera: ¿sabes qué? Te he estado mostrando al Padre. ¿Por qué quieres que te muestre al Padre si te lo he estado mostrando? Dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Se fija, tenemos que comprender esta realidad. Andamos en la verdad, andamos en Cristo, y entonces Cristo nos revela al Padre. ¿Sí? Nos revela al Padre. Versículo 10 dice, Jesús continúa diciendo: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Creedme por las mismas obras. Pero la Biblia nos dice que Jesús nos vino a revelar a Dios como Padre. ¡Qué increíble! Una de las tantas cosas, vino Jesús a morir por nosotros, encarnó, fue crucificado, murió, resucitó y subió al cielo y nos ha dado la salvación, pero vino también a mostrarnos, a revelarnos al Padre. Ahora vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 17, y cada vez que tomo pasajes del capítulo 17 de Juan, me gusta recordarles qué bonito, porque
todo el capítulo 17 es una conversación que Jesús está teniendo con Dios y está registrada. Y entonces podemos ver cómo platicaban Dios y él. Y en el versículo 6, Juan 17, 6, dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Dice: he manifestado tu nombre. ¿Cuál nombre? ¿A qué nombre se refiere Jesús? Y entonces, adelante es el versículo 25, Juan 17, 25, y podemos darnos cuenta de qué está hablando Jesús. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Pero ¿cómo empezó diciendo? Dice: Padre justo. Ese es el nombre que Jesús vino a revelarnos de Dios, del Padre, ¿sí? Ahí comienza nuestra identidad. En Romanos 8:15 precisamente nos dice, ahora vayas a la carta a los Romanos 8:15, dice: pues no has recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. No es, en muchas ocasiones, si no tenemos el concepto correcto de Dios, vamos a vivir en temor. Y entonces está diciendo: ¿sabes qué? Vengo a manifestar a Dios con un nombre diferente para que ya no estés viviendo en temor, sino que has recibido el espíritu de adopción. ¿Se fija? Adoptados como sus hijos, por lo cual tú y yo podemos clamar: Abba, Padre, ¿sí? Ahora, me llama mucho la atención, ya lo habíamos comentado en algún domingo regular, en donde de alguna manera pudo haber puesto, que dice, por lo cual clamamos, podía haber puesto Abba, o pudo haber por el cual clamamos Padre, pero utiliza dos términos que pudieran sonar como sinónimos, ¿sí? Porque Abba en el hebreo es papá, pero es en una expresión de mucho cariño, de mucha confianza de un hijo para con su papá. Y entonces Abba es como decir papi, papá, papito. Eso es lo que significa Abba. Y cuando dice padre, viene del griego pater, que significa padre. Entonces, como si dijera papá, papito, o papi, papá, es realmente lo que está haciendo, es papi. Todos necesitamos un padre. No importa la edad que tú tengas, no importa si tienes mi edad o mucho más avanzada que la mía, necesitamos tú y yo un padre. Y qué mejor que el Padre Celestial, ¿sí? Porque de alguna manera pudieras decir: ¿sabes qué? Que Dios es Padre. Dirías: bueno, pues a lo mejor, pastor, Dios es Padre suyo, ¿verdad? Sobre todo si tuviste un papá desconectado o un papá malo, abusivo, ausente. Podrías pensar que no sé, que Dios es Padre de otros, de los demás, de los que se portan bien, a lo mejor dirías, de los que se merecen, pero no te sientes digno de ser su hijo. Y cuando Jesucristo hablaba en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, hablaba del Padre Celestial. Mira, me llama mucho la atención, porque todas las veces que Jesucristo hablaba acerca del Padre, no se refería solo a decir Padre, no decía nada más mi Padre, decía tu Padre, vuestro Padre, el de ustedes. Esto es increíble. No decía mi Padre, decía tu Padre, tu papá. Mateo capítulo 6, este pasaje tan hermoso del Sermón del Monte, Mateo 6:26, mire lo que está diciendo Jesús y cómo va ligando el amor, el cuidado, la protección, la provisión de Dios como nuestro Padre. Y no está hablando como un padre, así como, ay, es que es un padre. Está hablando de tu Padre, está hablando de mi Padre, está hablando de nuestro Padre. Dice: mirad las aves del cielo, Mateo 6:26, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros. Y vuestro Padre, tu Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué te afanas? Considera los lirios del campo cómo crecen, no trabajan, ni hilan. No quiere decir que no trabajes, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno,
Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Versículo 31 dice, no os afanéis entonces diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Mira, ¿te puedes imaginar? Esto es algo muy necesario para nuestro diario vivir, ¿verdad? ¿Qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos? Y dice, porque los gentiles, o sea, los que no han entregado su vida a Cristo, buscan estas cosas. Pero mire lo que dice otra vez, vuestro Padre, tu Padre celestial sabe que tienes necesidad de todas estas cosas. Él sabe que tienes necesidad. Es tu Padre celestial y está atento a tu necesidad. Y la primera necesidad es comunión con Él, convivir con Él. Es nuestro Padre, es tu Padre. Y ante los temores y las inseguridades que puedas estar experimentando, papá, el día de hoy, o a lo mejor como hijo también, debemos recordar, nada más clama. Solo di, Abba, Padre, papá. No tienes que entrar a protocolo, lo hemos dicho muchas veces, porque ante la presencia de nuestro Padre celestial, todas nuestras inseguridades, nuestros miedos, nuestras ansiedades se van a desvanecer. ¿Qué puede quedar ante la presencia de un Dios todopoderoso como nuestro papá, como nuestro Padre personal? ¿Sí? Aunque no sepas cómo orar, clama. Yo en muchas ocasiones no sé qué pedir ni cómo pedir. Es más, a veces a lo mejor ni siquiera tienen la oportunidad de hacerlo. Y yo solo digo, Padre. A lo mejor no digo más, pero estoy reforzando en mi ser, en mi espíritu, en mi alma, estoy reforzando la realidad de que Dios es mi Padre, mi Padre celestial, es tu Padre celestial, y puedes acercarte a Él con toda la confianza, clamando aunque no sepas orar. Siguiendo en Mateo capítulo 7, versículo 11, 7:11 de Mateo, mire lo que continúa Jesús diciendo en este sermón del monte. Si vosotros, si tú, si yo, papás, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿acaso no queremos lo mejor para nuestros hijos? Y buscamos en la medida de lo que podemos y creemos que debemos dar, se los damos. Y dice, cuanto más vuestro Padre, tu Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas ¿a quién? A los que le pidan. Mi hermano, acércate con Dios como tu Padre. Clama, pide. Acércate con toda confianza. Dios, como tu Padre celestial, te ama incondicionalmente. No hay nada que puedas hacer o dejar de hacer que haga que Dios deje de amarte. ¡Qué increíble! Él es tu papá y nunca dejará de ser tu papá celestial. No importa tu desempeño. Y así como eres, con todos tus defectos y con todas tus virtudes, así Dios te ama como un padre. La vida cristiana, te recuerdo una cosa, se trata de identidad, de ser, no de hacer. Yo hago porque sé que soy, o en base a lo que soy, eso hago. Pero no se trata de hacer para hacer. Esto es bien importante que no perdamos de vista. Y cuando Jesús, me llama la atención y vamos terminando, nos dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 3, versículos 16 en adelante, Jesucristo llegó ahí con Juan el Bautista para ser bautizado. Y cuando sale Jesús del bautismo, dice versículo 16, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y dice, y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y miren lo que dice el versículo 17. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios está complacido de Jesús antes de que Jesús comenzara a hacer algo. No es para que dijera, bueno, ¿sabes qué? Jesús se ha portado tan bien se ha portado Jesús, ¿verdad? Que entonces tengo complacencia porque se portó bien. No, Dios te ama, se complace en ti, aunque todavía no hagas a lo mejor lo que crees o lo que debes hacer. ¿Por qué? Porque en la vida cristiana se trata de saber quién eres. Y entonces eso determina lo que vas a hacer. Recordemos una realidad que nos ha prometido Dios a los cristianos, a los que hemos entregado nuestra vida a Cristo.
Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. ¿Recuerdan? Un pasaje también hermosísimo. Al que no conoció pecado, por nosotros, o sea, a Jesús, por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ya somos, ante Dios en Cristo somos sus hijos justificados. Él es nuestro Padre celestial y Dios ahora te dice a ti, papá, te dice a ti, hijo, hija, hombre, mujer, niño, niña, no importa tu edad, no importa si eres papá o no. Y te está diciendo lo que el apóstol Juan le dice a la iglesia en nuestro pasaje. No tengo yo mayor gozo. ¿Te puedes imaginar? Es la complacencia. No tengo yo mayor gozo, sí, que el oír que mis hijos andan en la verdad, andan en Cristo, andan conforme a su identidad. Descubramos nuestra identidad más allá de lo que aquí ya dijimos. Hay muchas verdades. Podemos irnos a Efesios en el capítulo 1. Encontramos muchas descripciones de quiénes somos en Cristo. Pero somos amados incondicionalmente. Y Él es nuestro Padre celestial y no dejará de amarnos sin importar lo que tú hagas o dejes de hacer. Es el primer punto de tu identidad. Y la salvación es por gracia, por fe, porque hemos entregado nuestra vida a Cristo. Y eso nos abre todos estos privilegios para ser bendecidos como hijos de nuestro Padre celestial. Disfrutemos esta relación con nuestro Padre celestial, quien nos ama en forma incondicionalmente y nos ha dado una identidad sobre la cual debemos andar en la verdad, en Jesús, en lo que Jesús es y ha hecho por nosotros. Disfrutemos esta realidad. Bendito Señor, te damos tantas gracias, Padre bendito, pidiéndote por aquellos que están escuchando y que de alguna manera no han entregado todavía su vida a Cristo, para que tú les hables y vean ellos cuánto les estás amando con tus brazos abiertos, para que con tan solo expresar y decir, Cristo, te entrego mi vida, que ellos puedan recibir a Jesús creyendo que murió por ellos y entonces tú los adoptas como sus hijos y podrán acercarse a ti como Padre celestial. Y nosotros, Padre bendito, que ya hemos entregado nuestra vida a Cristo, te damos gracias porque así te podemos conocer como nuestro papá. Papá, te necesitamos en medio de todo esto. Papá, te necesitamos, no sabemos qué hacer. Papá, nos dices, nos diriges, papá, nos muestras quiénes somos. Podrías manifestar cuánto nos amas, independientemente de lo que hagamos, porque tú nos has dado una identidad. Señor, y ahora, al concluir esta reunión, que el poder de tu Espíritu Santo llegue a cada oyente, a cada persona que está sintonizada ahorita o se sintonice después, trayendo esta realidad de que tú eres un Padre celestial que nos ama incondicionalmente y que como Padre, aún nosotros siendo malos, no queremos dar malas cosas a nuestros hijos, como tú no nos darás lo que pidamos. Gracias. Derrama de tu bendición, de tu protección. Trae sanidad en cada hogar. Una bendición económica, prosperidad económica para enfrentar el diario vivir, Señor. Una bendición en las familias. Unidad, Padre. Protección en medio de todos estos tiempos turbulentos. Que tu Espíritu Santo transmita la identidad a cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos el miércoles, nos volvemos a conectar con el tema de orando la Biblia. Así es que estemos caminando en la verdad. Descubramos a Jesús a través de la Biblia y seremos guiados por Jesús en la verdad. Dios les bendiga. Nos vemos pronto, familia. Hasta luego.